Hola, ¿qué tal? Espero que todos nos estén escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante a cargo del doctor Rodrigo Vargas, y la moderadora de la sesión va a ser la doctora Tonantzin Tarín, quien se incorporó al instituto pues ya hace varios meses, aunque no todos tenemos no hemos tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero aquí está de modo virtual. El doctor Rodrigo Vargas es profesor de la Universidad de Delaware en Estados Unidos y tiene nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3 de CONACYT. Él es egresado de la UNAM de la carrera de Biología y realizó su doctorado en Ciencias Ambientales en UC Riverside, y hizo después una estancia postdoctoral en UC Berkeley. Posteriormente, tuvo una plaza como investigador en el CICESE, allá en Ensenada, y también fue profesor visitante de la Universidad de Stanford. Posteriormente fue que se incorporó a la Universidad de Delaware. El doctor Vargas tiene una trayectoria muy importante, con más de 140 publicaciones en revistas indexadas, muchísimas citas, más de 10,000 citas a sus trabajos, y bueno, ha impartido seminarios alrededor del mundo, formado numerosas personas en su laboratorio, y no me queda más que darle la bienvenida a esta sesión, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí al Instituto de Ecología de manera virtual. Adelante, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación en participar en esta forma virtual en el seminario del Instituto de Ecología. Es un placer para mí estar de nuevo en la UNAM, no solo porque es una institución en la que es mi alma mater, yo hice la licenciatura en la Facultad de Ciencias, pero también es una institución en la que, pues bueno, sobre todo el Instituto de Ecología tiene una trayectoria a nivel mundial respetuosa, y es algo que me llama mucho la atención, poder participar con ustedes y seguir colaborando con miembros del instituto. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy voy a hablar sobre redes de monitoreo ambiental y los retos que existen para establecer estas redes y para analizar los datos que existen en ellas. Entonces, primero quiero agradecer a mis estudiantes que estoy presentando muchos de sus trabajos. Samuel Villarreal hizo un doctorado conmigo en la Universidad de Delaware y ahora es profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y Emma Estelle es una estudiante actual de doctorado en la Universidad de Delaware. Entonces, como dije, mucho de lo que presentaré hoy es trabajo que ellos desarrollaron en la Universidad de Delaware. También quiero agradecer a NASA y el apoyo que han dado para proyectos que han apoyado mucho de este desarrollo en colaboración con colegas en México y alrededor del mundo. ¿Por qué estamos interesados en las redes ambientales? Y probablemente la situación más común en la que estamos relacionados con la información de redes es el pronóstico del tiempo. Entonces, esta es una gráfica del pronóstico del tiempo de ayer, ¿no? La revisé el 13 de mayo y el pronóstico que se esperaba para hoy en la Ciudad de México es con un 70% de lluvia, un 22%, la temperatura máxima 22 grados y mínima de 12. No estoy ahí, no sé cómo es el tiempo hoy, pero probablemente más o menos debe ser con esas condiciones. Y esto es importante porque a veces nos quejamos, ¿no?, de que el pronóstico del tiempo tal vez no es bueno, ¿no?, que no le puedo confiar en las predicciones, pero tenemos que entender que las redes meteorológicas y la información que existe para predecir el tiempo lleva una historia de más de 40 años en el mundo. Entonces, aquí lo que podemos ver son los años y aquí es digamos, la probabilidad de éxito que tienen esas predicciones. Y en azul vemos que las predicciones de alrededor de 3 días, hace 40 años eran alrededor del 70-85%, pero ahora las predicciones, ¿no?, en general son arriba del 95%. Entonces, tener una predicción
del tiempo con un porcentaje de éxito, ¿no?, arriba del 95%, es algo, en mi opinión, increíble. Imagínense si pudiéramos tener ese porcentaje de confianza en la predicción de eventos ecológicos alrededor del mundo, o incluso en una sola ubicación. Es realmente un avance increíble. Obviamente, si nos vamos al pronóstico de más de 10 días, pues bueno, la probabilidad de estar en lo correcto es muy baja, y es por eso que estamos revisando el pronóstico del tiempo, y tal vez si nos dice que va a ser frío o va a ser calor en el próximo día, pues las probabilidades de que sea esa temperatura, pues van a ser bastante altas. Pero eso quiere decir que en el pronóstico de variables relacionadas a la ecología o a los procesos ecológicos ambientales, pues estamos 40 años atrás de lo que las redes meteorológicas y el pronóstico del tiempo han experimentado. Entonces, hablando ya de las redes meteorológicas, pues la idea es no, la utopía sería poder medir todo el tiempo y en todos los lugares, y poder tener un sistema de monitoreo en el que pudiéramos cubrir varias escalas espaciales y temporales. Y este es una diapositiva de NEON, del National Ecological Observatory Network, que es un esfuerzo que se ha hecho en Estados Unidos para poder establecer sitios núcleo en donde se puedan medir muchas variables, colectar muchísima información, ¿sí?, y tener una red meteorológica relacionadas a observaciones ecológicas en la que se pudiera cubrir, en este caso, Estados Unidos. Ahora, esta red genera muchísima información que está disponible para análisis, pero el problema es de que hay muchas limitaciones, ¿no? En los costos de establecer una cosa así, poderla replicar en otros sitios, incluso dentro de Estados Unidos, pero hay obviamente muchas limitaciones claras de personal, de costos y de implementación, que limita este tipo de acciones a nivel global, ¿no? Y obviamente en otras regiones en el mundo. Pero es un ejemplo de algo que se está moviendo hacia la implementación de medir muchas cosas en muchos lugares. Pero, como dije, tiene limitaciones, y vamos a discutir un poco sobre esto. ¿Y por qué es importante tener estas mediciones meteorológicas ambientales, estas redes ambientales? Porque al final lo que queremos entender es poder hacer estudios integrados y combinar datos de estas predicciones climáticas con predicciones ambientales, con condiciones sociales y políticas. Al final, para poder hacer los famosos análisis de escenarios integrados. Y al final de todo esto, pues necesitamos información para predecir cómo funciona y cómo va a responder el sistema Tierra. Entonces, hemos participado en varias redes. Algunos de ustedes participan en algunas de estas. Estas son ejemplos de redes en Estados Unidos o en Europa y a nivel internacional. Y estas redes de monitoreo, algunos ejemplos solamente, promueven la recolección y distribución de datos, pero también hacen esfuerzos de estandarización de protocolos, compartir información y promover actividades de síntesis. Al final, la información aislada es importante, pero cuando se combina la información que está en estas redes ambientales, podemos generar conocimiento de una forma de síntesis. Y vemos ejemplos en México. Probablemente muchos de ustedes están más relacionados con esto, y un ejemplo que yo sé que el Instituto de Ecología ha participado, pues bueno, es la red MEX-LTR, que es una red que es en México, pero es parte de lo que estaba llamando aquí, ¿no? La LTR red a nivel global. También está MEXFlux. MEXFlux es la red nacional de científicos trabajando con la técnica de ecovarianza, y voy a hablar bastante sobre esto. Y hay otros ejemplos como FLUCAR. FLUCAR es una red de mediciones de flujos de carbono en los sistemas costeros de México. Pero también hay esfuerzos a nivel federal, como por ejemplo SINAICA o CONAGUA, ¿no? La red para la medición de la calidad de agua. Y simplemente ver CONAGUA, el mapa que está ahí, pues parecería que hay muchos puntos en México. Y una de las grandes preguntas en las redes ambientales es cuántos puntos necesitamos para poder representar la información que queremos. Entonces, esto abre discusiones muy interesantes en la organización de las redes ambientales, en dónde se ponen los sitios, dónde se encuentran esos sitios, cómo va a crecer la red,
y sobre todo si está realmente representando la información que se quiere para responder las preguntas por las cuales se instaló esa red. Hace más de 10 años, el Consejo Internacional de la Ciencia presentó este diagrama en donde resalta ciertos retos para las redes de monitoreo ambiental. Y creo que algunas de estos temas es relevante discutirlos porque son aplicables para las redes de monitoreo ambiental incluso 10 años después. Entonces, voy a explicar brevemente cada uno de estos puntos. Las redes ambientales tienen que pensar sobre pronósticos. Hablamos del ejemplo de las redes meteorológicas, sobre todo para predicción del tiempo, pero imagínense, es un reto. Es los pronósticos del proceso ecológico o del proceso que se está midiendo con esa red. Eso es algo que estamos en proceso de desarrollo en la mayoría de las redes de monitoreo ambiental. Hay que pensar sobre las observaciones, cuáles son las observaciones que se están tomando, dónde se están tomando esas observaciones. Las redes tienen que pensar en innovación, tanto de nuevas técnicas, en innovación de crecimiento, cómo va a desarrollarse las redes, son esos retos que se tienen. Tienen que pensar en responder a necesidades sociales, a retos económicos, a retos meteorológicos, ¿no? Hay incendios, se pueden destruir los sensores, etcétera, y tienen que ser adaptables para responder a estas diferentes circunstancias. Y luego está este último círculo, que en inglés utilizan la palabra confining, que en español se podría traducir como confinar, pero realmente un reto que tiene las redes ambientales y a lo que se refiere el Consejo Internacional de las Ciencias es que al final las redes quisieran dar información para poder determinar cómo anticipar, reconocer, evadir y manejar los efectos negativos a los cambios ambientales, ¿no? Cómo poder contener estos retos, estas situaciones que pueden afectar a la sociedad. Bueno, el día de hoy me voy a enfocar al ciclo del carbono y a las redes que están midiendo principalmente información sobre el ciclo del carbono. Ahora, este es un dibujo que yo hice hace más de 20 años y fue para una tarea que tuve que hacer en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Entonces, hace un par de años encontré estas en mis notas que iba de hecho a tirar. Pero este dibujo significa mucho para mí, no solamente porque representa algunos de mis estudios que hice en la UNAM, pero además es algo que yo nunca pensé que me iba a dedicar al ciclo del carbono, ¿no? Y estos diagramas del ciclo del carbono son muy importantes porque nos hablan sobre el potencial de los sumideros y los lugares donde puede haber emisiones de carbono en el sistema Tierra. Y esto puede ser a nivel local, puede ser un ecosistema, puede ser a nivel nacional o regional, continental o global, ¿sí? Y hace un par de años tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de un diagrama similar en esto, relacionado precisamente a información de síntesis y de redes ambientales, pero a nivel de Norteamérica. Entonces, tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de esta información por parte de lo que es el segundo reporte del estado del carbono en Norteamérica, el Second State of Carbon Report, en donde hubo colaboración entre investigadores de Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, este diagrama demuestra toda la información que existe en la literatura y recolectada por las redes ambientales en los distintos reservorios. En este caso, representados por cajas, y los valores que están representan teragramos de carbono por año. Los asteriscos, en este caso, representan, si hay más asteriscos, representa que estamos bastante seguros, ¿no?, de este valor, y los valores que tienen pocos asteriscos es donde tenemos más incertidumbre. Entonces, lo que podemos ver en este diagrama es de que tenemos bastante confianza en las emisiones de los combustibles fósiles. En este caso, a nivel de Norteamérica, reportamos que son más de 1000 teragramos de carbono por año. Pero hay otros reservorios en donde el transporte de carbono
pues tenemos menos confianza en esas estimaciones, sobre todo en los flujos laterales, ¿no? En los flujos laterales de lo que serían los sistemas terrestres a las aguas continentales, o, por ejemplo, de los humedales costeros hacia los esteros. Y podemos ver aquí cómo entendemos lo que es el reservorio y los flujos de carbono en Norteamérica y dónde están las incertidumbres. Entonces, esta información, como dije, es parte de una síntesis de literatura, pero también una colaboración internacional de información que viene de muchas redes ambientales. Entonces, no queda duda de que la información que colectan las redes ambientales es muy importante. Y al final, lo que queremos es representar la realidad del sistema. Entonces, en este caso, es una fotografía mía en donde suponemos que esta es la realidad. Pero las redes ambientales no pueden monitorear la realidad todo el tiempo en todos los lugares. Entonces, realmente lo que tenemos es un poco de información que está pixelada, ¿no? Que nos falta, en donde si está bien distribuida la red ambiental, podemos tener una cierta imagen que es bastante parecida a la realidad. Y a través de análisis de información y modelos, podremos predecir, pronosticar cómo entendemos esa realidad a través de la información parcial que tenemos. Y generalmente podemos dar algo, ¿no? o tener un resultado que más o menos se parece a la realidad, pero no va a ser 100% la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra información es incompleta. Pero si pudiéramos tener algo que es más o menos parecido a la realidad, estaremos muy contentos de poder tener esa capacidad de predicción. El problema de las redes ambientales es que empezamos con la realidad del sistema y carecemos de información, donde tenemos realmente información parcial y tal vez en lugares en donde no nos ayuda a representar la realidad de lo que queremos medir. Y en este caso, podemos ingerir esa información, utilizarla en modelos y en predicciones y tener un resultado que es muy diferente a la realidad. En este caso es un humano, pero no es el humano que estábamos tratando de representar en este caso. Y lo mismo, esta analogía se puede utilizar para el sistema Tierra, en donde tenemos mediciones en los lugares equivocados. Podemos tener un modelo, una predicción, y generamos algo, pero esa predicción puede tener muy poco de lo que realmente queremos representar. Entonces, es muy importante evaluar dónde está la representatividad de las redes ambientales, si las técnicas que estamos utilizando son las apropiadas para responder la pregunta a la que estamos interesados. Entonces, tenemos que pensar en varias cosas para las redes ambientales. Hay que pensar en la dimensión espacial, en la dimensión temporal y además en la técnica que se está utilizando. Entonces, en este artículo de Philippe Sieyès en el 2013, ponen en el eje de las X la dimensión espacial, la dimensión temporal, y en las cajas están las diferentes técnicas que se pueden utilizar para responder preguntas de interés ecológico alrededor de estas escalas espaciales y temporales. De aquí hay algunos ejemplos. Y esto está relacionado con el ciclo del carbono. Por ejemplo, están los estudios ecológicos a nivel de sitio, que pueden estar alrededor de metros hasta pocos kilómetros, y en una escala temporal de meses hasta tal vez cerca de más de varias décadas que tenemos cubiertas aquí. Tenemos que los inventarios forestales, pues bueno, pueden cubrir también desde metros hasta información de continentes. En escalas de esos inventarios se pueden hacer cada 5 años, cada 10 años, ¿sí? Pero también pueden cubrir una información de más de 100 años, ¿no? Dependiendo de cómo se puede recolectar esta información. Y tenemos otros ejemplos de otro tipo de técnicas en donde pueden hacer mediciones atmosféricas y pueden tener mediciones a mucho más largo plazo. También tenemos este ejemplo de las redes meteorológicas enfocadas a la técnica de dicovarianza, que voy a explicar en un momento, y es principalmente donde me voy a enfocar hoy, donde se pueden medir procesos ecológicos de escala de metros a unos cuantos kilómetros, desde horas hasta, en este caso ya sabemos que podemos tener información hasta décadas.
Y atrás de todo esto tenemos la información por percepción remota, en donde podemos tener información sobre tipos de vegetación y información sobre parámetros de la superficie terrestre. Y cuando combinamos estas informaciones de las diferentes redes y de las diferentes técnicas, pues podremos cubrir varias aplicaciones en distintas escalas espaciales y temporales. Como dije, me voy a enfocar principalmente a la información de las torres de dicovarianza y en esas escalas espaciales y temporales relacionadas al ciclo del carbono. Entonces, esta es una fotografía de una torre de dicovarianza. Brevemente, lo que hacen esta técnica es combinar la información de un anemómetro sónico que mide la velocidad y dirección del tiempo en 3 dimensiones, y utilizar instrumentos de medición para que puedan medir masa, en este caso metano, y en este caso vapor de agua y CO2. Entonces, con esta técnica podemos medir el intercambio de masa y energía entre los sistemas, entre la superficie terrestre y la atmósfera. Se podría decir cómo respira la Tierra. Y con eso podemos medir, en el caso del CO2, lo que es el intercambio neto del ecosistema. El intercambio neto del ecosistema está relacionado a la captura neta por la producción primaria gruesa, o GPP por sus siglas en inglés, y la respiración del ecosistema. Y la respiración del ecosistema está representada por la respiración autotrófica de las plantas, la respiración autotrófica de las plantas del suelo y la respiración heterotrófica de los microorganismos, es decir, los que están utilizando la materia orgánica y la están descomponiendo, y la suma de estas dos representa la respiración del suelo. La respiración del suelo se puede medir también con cámaras en las que se pueden cubrir una cierta área en el suelo y medir cuál es el flujo de CO2 del suelo hacia la atmósfera. Entonces, voy a hablar sobre redes de monitoreo ambiental que están principalmente enfocadas en la medición a nivel ecosistema, de GPP, intercambio neto del ecosistema, y además de redes o información que está relacionada a la respiración del suelo dentro del ciclo del carbono. Ahora, sé que muchos de ustedes tal vez no están trabajando con el ciclo de carbono, pero muchos de los puntos que voy a mencionar son aplicables para cualquier red de monitoreo ambiental. Bueno, ¿cuáles son las redes en las que voy a hablar y están enfocadas a la técnica de covarianza? Son esos 3 puntos. Primero voy a hablar sobre la red de Ameriflux, que es la red de estas torres meteorológicas en Estados Unidos. Después voy a hablar de la red Mexflux, que es en México. Y después voy a hablar de toda la información que existe en Latinoamérica. ¿Por qué estas 3 regiones? Bueno, estamos en el continente americano. En Estados Unidos hay una gran densidad de torres de dicovarianza, entonces pensaríamos que hay muy buena representatividad de esta información. Tenemos México, obviamente, y tenemos Latinoamérica. Latinoamérica, cuando lo ubicamos como toda una región, pues es muy importante para el ciclo global del carbono, en donde definitivamente resalta la importancia del Amazonas y podemos ver que hay pocas torres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la representatividad que existe en estas 3 regiones? Y además, la importancia que existe para la interpretación de la información y el crecimiento de estas redes ambientales, de monitoreo ambiental. Bueno, pues empezamos con Estados Unidos. En Estados Unidos existen alrededor de más de 200 sitios históricos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, a lo largo de más de 20 años, los investigadores han puesto torres meteorológicas. Algunas han estado por 1 año, algunas han estado por 2 décadas, y en total hay más de 200 sitios. Entonces, como dije, hay una gran distribución de estas torres. Sin embargo, unas no funcionan, se quitaron, estuvieron 1 día, y otras están más tiempo. De estos existen 46 ciclos núcleo. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que ha habido una inversión en estos 46 sitios en donde se espera que puedan tener inversiones pues, de largo plazo. Quiere decir que hay una garantía, entre comillas, de que pueden haber monitoreo en estos sitios por más de 1 década en el futuro. Y luego están los ciclos núcleo NEON de esta red que les comentaba, del National Ecological Observatory Network,
donde no pueden estar en muchos sitios, están separados en lo que les llaman dominios ecológicos, y hay 17 sitios que tienen torres de este tipo. Entonces, si vemos, la única garantía de estas torres que hay en esta red, pues bueno, son 46 más 17. Ahora, es muy importante reconocer que una limitación que existe es que no hay financiamiento para mediciones a largo plazo necesariamente. Y lo vemos en esta red. Segundo, no porque tengamos 200 sitios vamos a tener muchísima información. Y aquí viene el segundo problema. Este es los años de información que se tiene, en este trabajo terminó hasta el 2014, y cuántos sitios están compartiendo información. Entonces vemos que en el 2015 había alrededor de 100 sitios que dieron información para ese año. Pero en el 2014 hay nada más 40 sitios compartieron información. ¿Qué quiere decir esto? Puede decir que había más sitios midiendo en el 2016, en el 2005, 2004 y menos sitios en el 2014. O también puede decir que hay más sitios en el 2014, pero la gente está compartiendo menos información en el 2014 que lo que fue en el 2006. Entonces, no es solamente importante tener muchos sitios de monitoreo, no es solamente importante tener la oportunidad de medir lo que es las variables de interés por mucho tiempo, pero también es muy importante hacer esa información accesible a la red de monitoreo para que al final podamos hacer estudios de síntesis y podamos entender el sistema no solamente de un sitio de estudio, sino cómo está la red y cómo está esa región respondiendo a las preguntas de interés que tenemos. Bueno, entonces hacemos el análisis de la representatividad de esta red de Meriflux, que pensamos está bien distribuida porque hay muchas torres alrededor del mundo. Lo que vemos es que no está tan claro y depende de dónde están esas torres distribuidas, podemos tener una mejor o peor representatividad. Este es un trabajo que hizo Samuel Villarreal y podemos resumirlo en estas tres gráficas. Las divisiones que vemos aquí no son divisiones de los estados, son divisiones de los dominios de NEON, estas regiones ecológicas que existen. Y vemos que con toda la información de Ameniflux que existe, aunque haya una torre con un año de información y asumimos que esa información es disponible para hacer estudios, vemos que hay regiones en Estados Unidos en que hay muy poca representatividad. Por ejemplo, tenemos esta área aquí que le llaman el Desert Southwest, que es en lo que es el sur de Arizona y Nuevo México, que está muy mal representada, ¿no? Viendo con otras zonas también en Estados Unidos, alrededor de los desiertos fríos, ¿no? Y aquí hay ciertas planicies. La situación es que si vemos ahora nada más los ciclos núcleo de NEON, es decir, estos sitios que van a tener una probabilidad de establecimiento a largo plazo, pero son muy pocos, vemos que la representatividad que tienen estos puntos es prácticamente una cuestión de acupuntura, en donde el 1% se está representando de su dominio ecológico, que es una zona bastante grande. Y si combinamos la información de estos sitios con los sitios núcleos de Meriflux, en donde podemos incrementar la distribución de sitios y asumiendo que estos sitios pueden tener, como dije, una duración a largo plazo, aún así tenemos 6%, 5%, 16%, 17% de representatividad en ciertos dominios. Entonces, vemos que el reto que tenemos para medir, otra vez, es la visión de acupuntura, el problema de duración de estas mediciones y que al final, pues no estamos capturando la variabilidad, en este caso, de producción primaria gruesa en el sitio de interés. Y esto es en una red que supuestamente está bien distribuida y donde supuestamente hay financiamiento para largo plazo. Bueno, vamos a hablar sobre Mexflux ahora. Y como se pueden imaginar, el caso de México es bastante diferente, bastante complejo y hay muchos retos. Entonces, este fue otro estudio que lideró Samuel Villarreal también, en donde analiza en este caso fueron 14 sitios registrados en Mexflux y los colores representan áreas ecológicas similares. Estas áreas se definieron automáticamente, pero de hecho coinciden con las áreas
que define la CONABIO. Cuando se ponen siete regiones ecológicas, estas áreas coinciden con eso. Entonces, al ver la red de Mexflux, pues vemos que hay una distribución en el estado de Sonora, y la explicación de esto es, bueno, han habido ciertos intereses de las instituciones y de los investigadores que ha generado una proliferación de torres de dicovarianza en el norte del país, pero queda claro que no tenemos una buena distribución en el país, al menos no en cada una de estas zonas de similitud ecológica. Entonces, ahí es donde podríamos decir qué tan bien o qué tan mal está esta red y cómo podemos hacer crecer esta red. Samuel hizo un análisis y utilizando información multivariada climática de interés para flujos de carbono, hizo el análisis con los sitios de Mexflux, que es esta distribución, y luego dijo, si yo tengo esta información multidimensional de variables ambientales, ¿dónde serían los mejores lugares, los lugares óptimos para instalar torres de monitoreo, sitios de estudio, para medir, en este caso, la dinámica del carbono? Bueno, pues en este caso, y es un resultado de modelos, tenemos 7 sitios, tendrían que estar distribuidos en estos puntos en México. Si fueran 14 sitios, deberían estar distribuidos aquí, 28 sitios u 84 sitios. Pero esta es la distribución actual de Mexflux. Ahora, esto es un análisis es un análisis virtual, ¿no? Y sabemos que, aunque podemos maximizar la posición de los sitios de estudio, pues tal vez esto no es realista. Y no es realista, ¿por qué? Porque tenemos que considerar la accesibilidad al sitio, la seguridad del sitio, que hay una institución, un investigador que está interesado en mantener esto, y no nada más podemos ponerlo acá y esperar que alguna institución que esté cerca se vaya a ser responsable, porque tal vez ni siquiera el interés, o si hay el interés, tenemos que hacer una inversión también en los recursos humanos. Hay que pensar en muchas cosas al generar las redes. Y lo que ha pasado, y no solamente en Mexflux, pero en muchas redes ambientales, resulta que aunque sabemos que existe una distribución óptima para ciertas redes, al final tenemos que regresar a un diseño en donde es más realista y factible, y esa es la realidad. Pero esta forma de diseños y crecimientos de redes tiene bastantes limitaciones. Aquí vemos, esto simplemente es un análisis de componentes principales, en donde estamos poniendo en 2 dimensiones el espacio multivariado con el que se hizo los análisis. Y lo que podemos ver es que cómo están distribuidos estos 7 sitios, 14 sitios, 28 sitios u 84 sitios. Y vemos cómo los sitios están cubriendo cierto espacio multivariado representando a México. Obviamente, si vemos que hay mucha información en este cuadrante, pues esperaríamos tener más información necesitaríamos más puntos de muestreo acá. Y algo que hay que resaltar de México, y que es un reto muy grande para el país, es que México es un país mega diverso. Existe una gran variabilidad de climas y de sistemas ecológicos. Y por lo tanto, diseñar redes de monitoreo ambiental para el país es un reto, en donde 7 torres bien distribuidas es lo que se necesita, o 7 puntos de muestreo o sitios de investigación son necesarios, o tenemos con 84 sitios, aunque no sea realista, porque los costos, las cuestiones logísticas son imprácticos, podemos tener una representatividad mejor o no del país. Lo que sabemos es que si ponemos representamos todos los píxeles de México en cuanto a GPP derivados por modelos y percepción remota, vemos que esta es la distribución de los valores de productividad primaria gruesa en gramos de carbono por día, en donde la mayoría de los valores caen alrededor de 1.5 gramos de carbono por día alrededor de todo México. Y esta es la distribución de los valores por los sitios de Mexflux. Y vemos que, aunque sí hay más datos aquí, ¿no?, y que coinciden con la mayoría de los píxeles en México, pues bueno, esta distribución actual no necesariamente representa la distribución del país. Entonces tenemos que pensar también en qué es lo que estamos midiendo y cómo vamos a interpretar los resultados de síntesis que existen a partir de redes meteorológicas con respecto a nuestra realidad. Y cuando hacemos una evaluación de representatividad, lo que vemos
es que, y en este caso es para productividad primaria gruesa, pero también en este artículo está para evapotranspiración, vemos que la red actual de Mexflux solamente representa el 3% de la variabilidad espacial de GPP en México. 3%. Todos estos esfuerzos que estamos haciendo solamente pueden representar el 3%. Sin embargo, si tenemos 14 sitios bien distribuidos, representamos el 4%. Si tuviéramos 84 sitios, solamente representamos el 45%. Entonces, estos datos demuestran dos cosas. Uno, pocos sitios, pero bien distribuidos, son importantes, pero 84 sitios o muchos sitios para todo México ni siquiera son, ¿no? Nos falta mucho más para poder cubrir la gran diversidad que existe en valores, ¿no? De GPP en este caso, pero obviamente por las condiciones ecológicas del país y climáticas del país, nos va a costar mucho trabajo crear una red que pueda capturar realmente la variación del país. Entonces, es un reto que existe en esta red. Y una de las preguntas que hemos hecho y que se tienen que hacer en cualquier red de monitoreo ambiental es cuántos sitios se necesitan y cómo vamos a crecer. Y luego, obviamente, cómo vamos a mantenerla. Entonces, claro, esto es un análisis de modelos, pero no es realista. Entonces, ¿cuáles son las realidades que tenemos que en cualquier red y cuáles son las capacidades que podemos hacer para medir y cuáles son las consecuencias y limitaciones que tenemos al diseñar y crecer esas redes? En este caso, se podrá argumentar que pocos sitios, pero en lugares óptimos, sería mejor. No podemos crecer nada más por crecer. Tal vez habría que pensarlo un poco más. Pero obviamente este es un tema de discusión. Ahora, la red Mexflux está creciendo, ¿no? Y eso es algo muy positivo y tiene muchos valores, mucho valor de educación, de información, de empoderamiento de las instituciones, etcétera. Y en México, el Programa Mexicano del Carbono hizo un análisis en el 2019 en donde se pudieron sintetizar y colectar 54 años sitios en todo México de información derivada de las torres de dicovarianza. Y se documentaron que hay 18 sitios alrededor de México, aquí están en la gráfica, con más de 70 años sitio de información. Entonces tenemos mucha información para México. El segundo punto de las redes ambientales es, ¿y esa información está disponible o no? Entonces, para la ciencia del ciclo de carbono, específicamente para las torres de dicovarianza, pues hay ciertas expectativas y ciertos repositorios en donde la gente puede poner esta información. En este caso, Ameriflux ha puesto una plataforma en donde Mexflux los participantes de Mexflux pueden contribuir con esta información. Entonces, de los 18 sitios que hay registrados, 11 están registrados en Ameriflux para este repositorio. 5 sitios han enviado datos, más o menos son 15 años de sitio disponible, y hay sitios que están revisando varios años. Tenemos más de entre 5 y 7 años sitios que se están compartiendo. Sin embargo, esto es mucho menos que los 70 años sitios que existen en el país. Entonces, volvemos al problema de la limitación de que aunque existe una red, esa red no necesariamente tiene información que es disponible para el uso de síntesis, de investigación, etc. Ahora, es cierto que hay que tener cuidado con muchos factores relacionados a compartir datos, información a la gente que ha tomado que ha tomado los datos. Existen muchas cosas culturales y sociales y políticas que hay que considerar y es algo que también las redes de monitoreo tienen que discutir en cualquier ámbito. Bueno, rápidamente pasamos ahora a la escala de Latinoamérica. Y en este caso tenemos que FluxNet ahora es a nivel global. Entonces, FluxNet es la red de redes de científicos trabajando con la técnica de dicovarianza. Entonces, tenemos, por ejemplo, Mexflux y Ameriflux son redes regionales, pero FluxNet cubre a las redes regionales como Mexflux, Ameriflux, pero también en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, etc. Y en el 2018, en Latinoamérica había 41 sitios registrados en FluxNet. Pero no todos los sitios comparten información. Entonces, hubo un esfuerzo para juntar la información de todos los sitios de alrededor del mundo y le llamaron la base de datos FluxNet 2015. Y en esta base de datos FluxNet 2015 solamente hay 7 sitios de Latinoamérica compartiendo información.
en Ameriflux hay registrados 23 sitios de Latinoamérica y solamente 8 sitios tienen datos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, el primer paso es registrarse en una red, pero el segundo paso es compartir información. ¿Por qué es importante que solamente, o por qué tenemos que pensar que solamente hay 7 sitios de información, 7 sitios con información para FluxNet? Bueno, sabemos que existen 41 sitios aquí, pero de estos solamente hay 7 sitios disponibles en esta base de datos. Esta base de datos es utilizada para hacer parametrizaciones en modelos de predicciones del ciclo del carbono, incluso para predicciones y parametrizaciones de los famosos sistemas el Earth System Models, ¿no? los ESMs. Y si nada más tenemos 7 sitios en Latinoamérica, estamos teniendo supuestos y parametrizaciones que tal vez no son realistas de una región tan grande. Entonces, otra vez, Samuel hizo un análisis de representatividad para GPP y para ET de Latinoamérica con estos sitios. Y él consideró los 41 sitios, no los 7 sitios nada más que hay información, sino los 41 sitios. Eso quiere decir que si todos los sitios que están registrados en FluxNet compartieran información, que no lo hacen, podríamos tener una representatividad de alrededor del 48% para Latinoamérica, para GPP, y de 34% para ET. Si todos los sitios compartieran, en el mejor de los casos. Y obviamente esto tiene ciertos supuestos y ciertas limitaciones, en donde los píxeles que hicimos este análisis es alrededor de 5 kilómetros, mucho más gruesos que lo que hicimos para México. Me faltó definir esto, para México está a 250 metros. Y en este caso asumimos, bueno, tenemos todos estos datos, o los 41 sitios, con píxeles grandes deberíamos representar más, pero aún así no cubrimos la gran diversidad que hay en Latinoamérica. ¿Cuántos sitios se necesitan? Bueno, si pusiéramos 200 sitios en Latinoamérica, ¿y por qué 200? Porque 200 es el número máximo, el número mágico que definimos, porque Ameriflux en Estados Unidos hay 200 sitios históricos. Entonces, si tuviéramos 200 sitios en Latinoamérica, que es una región más grande que la de Estados Unidos, pues más o menos podríamos representar el 86%, 80% de estas variables. Pero también no sería realista tener 200 sitios en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cuántos podríamos tener? Pues si tuviéramos 60 sitios, podríamos tener una buena representatividad, pero la incertidumbre asociada incrementa exponencialmente. Entonces, tenemos una zona que es muy importante para el ciclo del carbono a nivel global, pero tenemos muy poca información. Entonces, lo que hacemos es simplemente tomar información de pocos sitios, tratarla de extrapolar o tener información de otros sitios en el mundo y traerla, ¿no?, a las zonas en las que tenemos. Entonces, esto es un problema de interpretación que no se ha discutido ampliamente en los productos que utilizan la información en FluxNet. Ahora, hoy hemos platicado mucho sobre la distribución, la representatividad espacial, pero quiero aclarar que también han habido estudios de representatividad temporal. En este caso, Hossein Chu hizo este estudio en qué tanto estamos representando distintas escalas temporales de días, meses, años, décadas. Y también por Hossein Chu una representatividad de qué también estas torres están midiendo los flujos de carbono dentro de un ecosistema. No podemos decir que lo que está midiendo una torre es absolutamente la verdad que está pasando para el ciclo del carbono en un ecosistema. Hay muchas limitaciones y hay una discrepancia entre lo que mide una torre y lo que mide un satélite. Entonces, este es un estudio que discute esto. Entonces, voy a pasar a la última parte del seminario para poder también discutir otras cosas con ustedes. Pero voy a hablar sobre la respiración del suelo, ¿no? En este otro flujo que contribuye a la respiración del ecosistema, pero está enfocada a los flujos de los suelos hacia la atmósfera. Aquí lo que estoy mostrando es una base de datos. No es necesariamente una red global, pero es una base de datos que representa puntos de muestreo alrededor del mundo. Entonces, no es una red organizada, sino es donde los científicos alrededor del mundo han contribuido datos, específicamente de respiración del suelo, en distintas partes del mundo. Y
han habido esfuerzos desde la versión 1 de esta base de datos, el SRDB, significa por las siglas en inglés, es el Soil Respiration Database, ha crecido en los últimos más o menos 15 años. Y de la versión 4 a la versión 5, la versión 4 tiene alrededor de 6,000 puntos, la versión 5 tiene 10,000 puntos, y aquí está cómo ha crecido. Vemos que hay poca información en África, tenemos poca información en México, ¿sí? Y la idea es de que entre más información vamos a tener una mejor estimación de lo que estamos midiendo. Y siempre es lo que argumentamos, ¿no? Necesitamos más información, es que hay que medir más, ¿sí? Pues bueno, lo que hicimos el análisis fue que vamos a comparar, en este caso, las medias de las dos versiones, la versión 4 y la versión 5, y verlo con distintos parámetros, es decir, con distintas agrupaciones a nivel anual, en la época de lluvias, si lo vemos en la primavera o en el invierno. Y lo que resalta es de que la diferencia entre las dos bases de datos, aunque sean, estamos viendo, casi 4,000 puntos de información, no cambia la media, ¿no? Ni tampoco cambia drásticamente la distribución, drásticamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente estamos ganando información al tener más mediciones de esto en el mundo? Aquí es un análisis complementario, en donde lo que hicimos fue poner la temperatura media anual y la densidad de la información que existe en las dos versiones. Entonces, por un ejemplo, en este caso, ponemos este caso. En este caso son los pastizales, en donde lo azul representa dónde están estas mediciones en el espacio de temperatura media anual en la base de datos, y en lo rojo atrás representan todas las posiciones en el mundo de la distribución media anual de donde existen pastizales en el mundo. Entonces, lo que vemos es de que, aunque más o menos cubren esta distribución, pues los sitios de muestreo en pastizales de alrededor con una temperatura media anual en este caso serían más o menos menos 10 grados, pues es mucho mayor a la realidad. Entonces, quiere decir que estamos sobremuestreando ciertos ecosistemas o ciertos lugares, aunque sean pastizales, en el mundo. Y otros lugares que tienen otro tipo de climatología, aunque sean pastizales, no los estamos midiendo. Y vemos cosas extremas, por ejemplo, con los desiertos. Con los desiertos de la versión 4, la versión 5, hubo muchísimo crecimiento en información, pero información en los lugares pues no necesariamente apropiados en el mundo, porque no se están mostrando los desiertos más calientes, sino son desiertos fríos. Entonces, no es solamente medir más, tener más información, pero medir en los lugares apropiados para realmente poder cubrir la heterogeneidad del sistema. Entonces, lo que hicimos fue con mi estudiante Emma Stell, fue hacer predicciones a nivel global con esta información y ver si la media, los valores cambian utilizando las dos bases de datos, y saber si la incertidumbre cambia. Entonces, en este caso son los valores anuales predecidos con la versión 3, los valores anuales predecidos con la versión 5, y ver si y esto representa la incertidumbre en las dos estimaciones. Entonces, la hipótesis es de que, pues bueno, tal vez no cambia la media anual, la suma anual, pero la incertidumbre va a bajar si tenemos más información, ¿no? Porque más información generalmente es mejor y vamos a reducir la incertidumbre. Esa es la hipótesis. Lo que encontramos fue que la suma anual a nivel global cambia con la versión 3 a la versión 4 por alrededor de 8 petagramos de carbono al año. Es bastante. No drástico, pero es bastante. Pero más sorprendente es que la incertidumbre aumentó con más datos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que más información necesariamente, más información no resulta en una disminución de incertidumbre. Y más información no necesariamente nos va a ayudar a resolver los puntos. En este caso, esta pregunta. ¿Por qué? Porque la información tiene que estar localizada en los lugares correctos. ¿Qué es lo que ha pasado? Si vemos, estos son los puntos en diferentes colores representando las diferentes observaciones, pero vemos que los lugares están generalmente de muestreo en esta base de datos son en Estados Unidos, en Europa y en China. Entonces, añadir más puntos de muestreo en estos lugares no ayuda necesariamente a disminuir la incertidumbre. Y a poner pocos lugares en lugares donde no tenemos conocimiento, de hecho, crea un problema. ¿Por qué?
Porque los modelos están parametrizados con esta información que tiene supuestos que están asociados a estas condiciones climáticas y ambientales. Y cuando le damos poquita información al modelo sobre regiones que tienen poca información, el modelo prácticamente se vuelve loco, ¿no? Dice, yo esperaría esto, pero me estás diciendo que es otra cosa. Entonces, lo que resulta es una incertidumbre mayor del modelo. Lo estás forzando a hacer algo que no espera. ¿Por qué? Porque estamos parametrizando con esta información, pero lo estás jalando hacia tener un valor probablemente más cercano a la realidad, pero con una incertidumbre mayor. Esto es algo muy interesante para pensar en el crecimiento de las redes ambientales y la implicación que tiene en la estimación de la variable de interés asociada a la incertidumbre que existe con esa variable. Entonces, si pudiéramos vivir en un mundo ideal, y en este caso son alrededor de 3,000 puntos de muestreo, y pudiéramos definir cómo se vería la distribución a nivel global en un lugar óptimo, en lugares óptimos, se vería así. Pero bueno, sabemos que esto no es realista, pero si pudiéramos seleccionar puntos en donde representaríamos toda la variabilidad ambiental que existe en el planeta, pues así es como deberíamos tener estas mediciones. Y si hacemos el ejercicio otra vez de medirlas, de hacer las predicciones a nivel global y su incertidumbre, lo que encontramos es con estas localizaciones idealizadas. Vemos que la media no cambia con la versión 4, que eso está bien, pero la desviación estándar, en este caso la incertidumbre, baja sustancialmente. ¿Por qué? Porque están bien distribuidas las mediciones en esta red. Entonces, repito, no es necesariamente el número de muestras, sino tenerlas en los lugares correctos. Y eso es uno de los grandes retos que existen en las redes ambientales. Para terminar, quiero hablar sobre la interoperabilidad en las redes ambientales. Es un trabajo que hicimos hace un par de años, pero hablamos sobre las barreras de interoperabilidad. Y las barreras que existen son organizacionales, tecnológicas, conceptuales y culturales. Y al reducir esas barreras, mejoramos la comunicación, la colaboración, el liderazgo y al final la integración para poder tener un desarrollo de conocimiento generado a través de la información de estas redes ambientales. Brevemente, ¿cuáles son las barreras conceptuales? Una barrera conceptual está asociada a cuál es el protocolo que vamos a seguir, cómo vamos a diseñar la red, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a medir? Barreras tecnológicas, y es probablemente lo que la mayoría estamos familiarizados, que es la incompatibilidad de informaciones tecnológicas, como cuáles son los estándares de datos, cuál es la infraestructura que vamos a utilizar, cuáles son nuestras capacidades de monitoreo, etcétera. Las variables organizacionales, y esto es un problema muy grande en muchos países, es definir la responsabilidad y la autoridad. ¿Quién va a hacer qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay incompatibilidad de estructuras organizacionales, se duplican esfuerzos, ¿no? Los recursos se diluyen y no estamos organizados para desarrollar una red ambiental que tenga más interoperabilidad. ¿Por qué? Por las barreras organizacionales. Y finalmente, algo que no se habla mucho, pero son las barreras culturales. Las barreras culturales en cómo estamos diferenciando cómo entendemos el mundo alrededor de nosotros, en cosas relacionadas a compartir datos, de cuestiones de cotos de poder, falta de confianzas, ¿no? Cosas que generalmente no discutimos en la parte científica, pero es muy importante tenerla en cuenta para que una red de monitoreo funcione a través de diferentes escalas espaciales, ya sea dentro de un estado o a nivel país o incluso a nivel internacional. Entonces termino. Simplemente dejo algunos puntos para discusión. No se puede medir todo en todos los lugares. Creo que es importante evaluar la representatividad de los datos que se tienen. ¿Por qué? Porque eso nos va a poner en ser más realistas en la interpretación que tenemos y las limitaciones que tenemos dentro de nuestras bases de datos y nuestras redes. Hay que pensar dónde y por qué establecer sitios nuevos y reconocer tanto los análisis, en este caso de modelos y estadísticos que te pueden sugerir dónde poner sitios, pero tener una base también en la que decimos, es realista hacer esto y cuáles son las implicaciones al hacerlo. Creo que es importante entender todas las barreras de interoperabilidad que al final nos va a ayudar a compartir información, a colaborar y a generar más conocimiento.
con eso termino, otra vez agradeciendo al trabajo de Samuel y de Emma, y muchas gracias por la invitación a presentar este seminario.